Bienvenidas amigas y amigos fanáticos del cine a Maule Metrajes, tu programa de cine regional desde las pantallas de Canal 30 Multicom. El día de hoy estamos acá en la ciudad de Talca junto al cineasta Patricio González Colville. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, estamos encantados de que puedas estar con nosotros ya en nuestro quinto episodio de Maule Metrajes. Patricio, cuéntame cómo es tu llegada al cine, si es desde pequeño, cómo fueron esas primeras películas que tú viste, quizás ese primer bichito, ¿cierto?, para poder después llegar a lo que eres hasta el día de hoy con el mundo del cine. Bueno, el cine para mí empezó, yo diría que en Villa Alegre, en el Teatro de Villa Alegre, que era la única entretención que había, en que llegaban películas de Francia, de España, Estados Unidos, de John Ford, me acuerdo, Antonioni, bastantes películas de esa época, y nosotros íbamos asiduamente los sábados y los domingos a ver ese cine. Y obviamente ahí de alguna manera tuvimos un poco la apreciación de ver el mundo a través de las pantallas de ese cine, ¿no?, de Villa Alegre. Entonces, pero de siempre a nosotros nos gustó el cine porque yo creo que el cine nace con uno, digamos, es una motivación que viene interna y que en algún momento se despierta. Y obviamente el cine, viendo estas películas que yo te mencionaba, se abrió la posibilidad, digamos, y del gusto de poder hacer un tipo de cine en el Maule, que es una región que tiene un espíritu y una profundidad de historia muy importante para hacer de todo tipo de cine. Claro, justamente el cine documental que haces tú está muy vinculado a las raíces, a lo histórico, a lo identitario, al mismo Villa Alegre que mencionas en este caso. Y en ese sentido, más o menos, ¿qué es lo que tú pretendes comunicar al espectador al entregarle un documental, por ejemplo, así como El Maule desde la torre o como Historias de aldea, por ejemplo? Mira, lo que yo busco primero en el Maule no es un cine tan regional, sino que yo trato de buscar ideas que sean ideas mundiales, ¿no?, ideas generales, y aplicarlas al Maule. En ese sentido, yo he tratado de alguna manera, en las 7 películas que he hecho, 7 documentales, es buscar todos estos valores que son humanos y que son trascendentales a cualquier país, buscarlos cómo se desarrollan en el Maule, ¿no? Y en ese sentido, la búsqueda mía para hacerlo en esta región es tratar de rescatar esa identidad que tiene el Maule y que muchas veces es trascendental a todo, digamos, a todos los países, ¿no? Historias de aldea, por ejemplo, se llama así, no se llama Villa Alegre, porque obviamente es una aldea que en cualquier parte del mundo suceden cosas muy iguales a lo que ocurre en Villa Alegre. Lo mismo la penitente, la religiosidad, que obviamente en cualquier parte del mundo que se vea se van a encontrar los mismos valores universales que se dan acá en el Maule. Entonces yo trato de buscar la universalidad, la idea universales de religión, de identidad, de historia, de alguna manera de mitos, de leyendas que se dan en el planeta, en cualquier parte del mundo, buscarlas también aquí en el Maule para ver no solamente la parte regional, sino cómo nosotros nos integramos a este mundo global cultural. Claro, y a esos valores que bien comentas tú. Sí, observando Historias de aldea, claro, esos campesinos en esas distintas faenas agrícolas, podían ser del sur de Italia o podían estar dentro de una película de Mirko Kusturica perfectamente, con esos rostros, con esos bigotes, en fin. Y en ese sentido, Patricio, ¿cómo entiendes tú la identidad de nuestra región? ¿La entiendes como universal o igual tiene ciertos matices que la hacen propia y que la hacen diferente a las otras comunidades? Mira, nosotros de alguna manera, al haber sido colonizados por los europeos, por los españoles, nos quedó mucho de esa identidad sevillana, de esa identidad del sur de España, ¿no? Y posteriormente con la llegada, en el caso de los alemanes, de los italianos, pero fundamentalmente lo que yo he rescatado en el Maule es esa identidad española,
esa identidad relacionada con el vino, con el trigo, que en el fondo es la Eucaristía, ¿no?, de que trajeron los españoles, del vino y del trigo, de la hostia y la sangre de Cristo. La religiosidad misma que ha tenido el Maule tiene digamos, una conexión fundamental con lo que es la religiosidad española. O sea, nosotros dependemos mucho y hemos derivado mucho de la cultura europea, y eso se refleja en cada una de las acciones que el Maule tiene, ¿no? Nosotros de alguna manera tenemos esa identidad, pero también hemos desarrollado un modo de ser que nos distancia un poco de lo que es la región de Ñuble, de la Araucanía, y lo que nos distancia un poco también de las regiones de O'Higgins. Nosotros tenemos una identidad que Chile la ha tomado posteriormente, toda la identidad de lo que es el guaso, lo que es el vino, lo que es la navegación, lo que es el tema de la vestimenta, etc. Esa parte guasa que de alguna manera nosotros la celebramos durante el 18, viene de esta zona, y de ahí se ha propagado al norte y al sur. Entonces, en la región del Maule tiene esa identidad que no solamente es propia, sino que también la ha difundido a otras regiones, y lo ha hecho desde la identidad de Chile, ¿no? Que la identidad de Chile siempre es el guaso, el caballo, la ramada. Pero además de eso, yo no me he quedado en eso en las películas, sino que he tratado de profundizar en varias capas, ¿no? Porque fundamentalmente han sido rurales mis películas, profundizar en varias capas para llegar digamos, al inicio, ¿no?, al génesis de nuestra cultura a través de las películas. Y eso lo he hecho no solamente con las imágenes que he captado en el Maule, sino que también lo he hecho a través de películas antiguas, en 8, 16 y 35 milímetros, que he ido rescatando de familias, ¿no?, para hacerme una cineteca, y en esas películas que parten del año 20, ir viendo cómo el Maule ha ido evolucionando en sus características, cómo el Maule era en los años 40, en los años 30, en los años 20, cómo era el río Maule, cómo eran las fiestas, cómo eran las casas, cómo era el modo de ser, que de alguna manera a nosotros nos da una riqueza de identidad muy fuerte, ¿no? Y la identidad que a través del cine se refleja en imágenes, de alguna manera ayuda a las personas que cuando salen del Maule puedan contar algo de la historia del Maule. Si van a Chiloé, por ejemplo, se van a encontrar con otra cultura, pero ellos puedan contar algo del Maule que es propio nuestro y llevar esa identidad y esa raíz que es fundamental. Y para mí el cine es una manera de explicar esa identidad, de desarrollarla, de buscarla y de hacerla trascender, porque lamentablemente en nuestra región, por los terremotos, por el progreso, hemos destruido mucho de nuestro patrimonio, se ha destruido mucho. Pero el cine ha logrado encapsular en el tiempo todas esas etapas, todas esas vivencias, y en el cine han quedado ahí reflejadas y no han podido ser destruidas, y ese es el valor que tiene el cine, que puede encapsular el tiempo y podemos volver atrás para verlo tal cual es. Claro, tal cual es, como bien lo dices tú. Sí, bueno, hay una riqueza de imágenes, de archivos, de imágenes antiguas, como bien dices tú, en la gran mayoría de tu obra cinematográfica, pero también hay una riqueza de relatos, ya de relatos orales, que es interesante escucharlos, ¿ya? Es interesante escucharlos no solamente por la forma que tienen de hablar, sino por lo que van relatando, el contenido, el ritmo, en fin. Cuéntame un poco cómo llegaste a interesarte en eso, en rescatar ese relato oral. Claro, fíjate que en el caso mío, especialmente yo he tratado de privilegiar que los relatos hagan la propia persona. No hay un relator que esté contando la historia, ¿no? Como lo hacen muchos documentales, que hay un relator que va contando la historia y un poco va dirigiendo, claro, una voz en off, que va dirigiendo al espectador hacia determinados lugares. ¿Acaso son los mismos protagonistas? Yo he preferido siempre que los mismos protagonistas cuenten la historia. Yo jamás he hablado en un documental. Son los mismos protagonistas que van contando su historia, y eso ha tenido un valor muy importante porque hay una historia oral en el Maule que se ha perdido. La historia oral se pierde cuando muere la persona, y eso nunca ha quedado escrito. Entonces, en el caso de Historia de Altea, o en el caso de Penitentes, por ejemplo, o en el caso de la Casa Maquier, las personas que han hablado de lo que era el Maule, de cómo le contaron sus abuelos, sus bisabuelos, de cómo era el patrimonio arquitectónico, cómo eran las fiestas, cómo era la navegación por el río Maule y Loncomilla, esos cuentos, esas vivencias que muchas veces ellos vivieron, ellos las relatan personalmente, en primera persona, y eso es lo que queda en el documental. Claro. No, y eso le da un valor muy fuerte, porque sí, le da un valor de veracidad.
¿no? Claro, y es sabroso el relato, ya la forma que tienen de narrar, los chilenismos que utilizan, me parece interesante en esa historia. Seguimos acá en Maule Metrajes por las pantallas de Canal 30 Multicom junto a Patricio González Colby. Patricio, para ir cerrando ya más o menos este primer bloque, cuéntanos cuáles son tus grandes influencias en el cine, si tienes algunos directores de preferencia o algunas obras cinematográficas también que te marcaron y que de alguna manera conducen tu andar en lo que es la creación audiovisual. Mira, yo tengo alguna influencia en el cine que me gusta ver, por ejemplo, de Werner Herzog, que es un gran cineasta y documentalista, también de John Ford, de la manera como él privilegia, él dice, entre la realidad y el mito, filma mejor el mito o filma la leyenda, que es más sustantiva. Okay. También, de alguna manera, de Theo Angelopoulos. Theo Angelopoulos para mí es uno de los grandes directores y hay una película que a mí me marcó mucho para desarrollar el tema documental, que es La mirada de Ulises, ¿no? En el cual un director de cine va en busca de películas perdidas, ¿no es cierto?, en lo que es Serbia, ¿no? Y él va en busca de películas que dan de alguna manera vida y dan respaldo a una identidad de un pueblo que de alguna manera se terminó, ¿no? Theo Angelopoulos, en el sentido de La mirada de Ulises, es una película que a mí me marcó mucho en el sentido de por qué rescatar las películas perdidas de los pueblos, porque ahí está el valor documental de lo que fueron hace 100 años atrás. Claro, que también es un poco lo que haces tú. Un poco lo que hago yo, ¿no? Ahí hay una gran influencia en mi cine y también de... O sea, tú tomaste el legado entonces. Un poco el legado, ¿no? El legado de esa búsqueda del patrimonio fílmico que está perdido, o sea, 8 milímetros, 16 milímetros que están en las casas perdidas. Yo la he tratado de rescatar porque ahí está las imágenes vivas de las personas que tuvieron alguna vez en el Maule y son imágenes muy simples, que no tienen ninguna intención de hacer filmar. Básicamente lo cotidiano. Lo cotidiano, lo que se hace. No hay ninguna intención en quien filmó esa escena de mostrar algo o de alguna manera recabar algo. Pero vuelve a lo más básico del cine, lo que hicieron los Lumière y muchos después de los Lumière en paralelo. Entonces, ahí hay una gran influencia y obviamente todo ese cine, esos grandes rollos de 8 y 16 milímetros, a mí me ha servido mucho para rescatar esa identidad, a veces bastante perdida que ha tenido el Maule y también bastante ingenuo, porque estas películas ven imágenes muy locales, muy rurales, en las cuales la persona que lo filmó no tenía ninguna intención de reclamar nada, ni de mostrar nada, sino simplemente mostrar la vida de cómo era. Y eso tiene un valor un registro, ¿no? No es un cine de denuncia ni de nada, sino que mostrar un registro de su familia, de su fiesta y cómo eso ha ido trascendiendo hacia el futuro. Entonces, John Ford también, Antonioni, todo el cine del pensamiento, Ingmar Bergman, que es un gran cineasta sueco. En el caso en el caso de Penitentes, por ejemplo, hay mucha influencia de él, de cómo el mundo campesino ve a Dios y cómo trata de volver con sus ritos a este paraíso perdido que alguna vez perdió. El tema de los angelitos, por ejemplo. El tema de los angelitos, también. Penitentes para mí es una película bastante ontológica, como dijo un crítico de cine, porque en el fondo está basado en un legado de la Biblia, en que dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Adán fue transformado en campesino, o sea, lo obligaron a cultivar la tierra de la cual él había sido hecho, es decir, lo transformaron en campesino. Entonces todos los campesinos tienen este legado de Adán de alguna manera de volver al paraíso, ¿no? Genéticamente, a través de todo el mundo, los campesinos pareciera ser tienen este legado, porque Adán fue un campesino, de volver al paraíso perdido. Y todos los ritos que yo filmé en esa película son ritos que en el fondo tratan de volver a ese paraíso perdido que alguna vez en el cual ellos vivieron alguna vez, en el cual fueron expulsados. Entonces, por ejemplo, hay ritos que duran 9 años para sacar al deudo del purgatorio y pase al paraíso. Todos esos de ir al paraíso. Es decir, ellos inconscientemente a lo mejor no tienen esta deuda y esta idea de poder volver a ese paraíso perdido del que alguna vez
¿no es cierto?, el iniciador del campo en el punto de vista religioso, que fue Adán, porque él se transformó en campesino, de volver a este paraíso perdido. Entonces, esas ideas universales son las que yo introduzco en las películas para que cualquier persona que las vea en cualquier parte del mundo se pueda reconocer. Claro, se puede reconocer. Oye, y hablando de esas cintas antiguas de acá del Maule, ¿te parece a ti que llegaron, digamos que las cámaras llegaron rápido? Que por eso tenemos imágenes, no sé, de los años 20 en adelante, o quizás antes en realidad, no sé. Tú las más antiguas que tienes. Mira, las más antiguas son en 9,5 milímetros, Pathé Baby, que se llamaba francesa, que es del año 1924, ¿no?, de la familia McKeever. Mira, a mí me sorprendió que aquí hubiese tantas películas en 8 milímetros filmadas por personas, por familias. Pareciera ser que, bueno, habían fotos, pero parecía ser que muchas familias se dedicaron a comprar una cámara Kodak, que era una cámara de 8 milímetros, una cámara de filmación familiar que se llamaba, incluso venía con un librito de cómo manejarla, en el cual se ponía un rollo de 8 milímetros que duraba 5 minutos, y muchas familias tienen esos rollos porque su abuelo, su bisabuelo, muchos de ellos venían de España, de Francia, de Israel, y traían esta idea de filmar, o sea, dejar un registro de su pasado, y filmaron en el Maule muchas películas que a mí me sorprendió, hasta de 16 milímetros. Encontré películas de Constitución, que hay muchas, de Talca, de Parral, de Cauquenes, de Viaje a la Cordillera, que ellos filmaban en forma muy plásticamente y muy bien filmaban también, y eso queda un registro muy, muy útil, del cual a mí me sorprendió, y sigo rescatando todo ese material porque a la larga se va perdiendo, el celuloide se va deteriorando. Claro. Entonces he hecho un rescate de todas esas películas y crear una pequeña cineteca que pueda servir para recabar lo que ha sido el Maule, ¿no? El Maule a través del tiempo. Y también tengo de Santiago, de Chillán, tengo de la región de O'Higgins, etcétera, de gente que viajaba en el tren a carbón, por ejemplo, que se ve muy bien, todas las familias. Era un mundo muy alegre, de los años 20, de los años 40, muy alegre, muy ingenuo. Se ve un mundo muy, muy sin problemas, un mundo que lamentablemente lo hemos ido perdiendo con la modernidad. Un mundo parrandero, me acuerdo del Pancho Amado que cuentan en una de las historias. Claro, era un mundo de muchas personajes, de fiestas. De muchas fiestas, porque las fiestas eran más que la trilla, por ejemplo, más que el trabajo propiamente tal, era una reunión social que duraba una semana en que muchas familias se reunían, además de la trilla se cantaba, se bailaba, hacían relaciones sociales, etcétera, que con la modernidad después lo hace una máquina en 3 días y se perdió esas relaciones sociales. Pero era un mundo muy bonito, muy campesino, de muchas relaciones, y eso, digamos, lo que yo he ido tratando de mantener y de proyectar en el Maule, porque en el fondo son las raíces nuestras, es la identidad que nosotros tenemos. Bien, Patricio, muchas gracias. Cerramos este primer bloque, nos vamos a una pausa, no se mueva de ahí porque ya volvemos con Maule Metrajes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo bloque de Maule Metrajes, acá por las pantallas de Canal 30 Multicom. Seguimos conversando con Patricio González Colville, nuestro cineasta invitado el día de hoy. Patricio, cuéntame, ¿cómo ves más o menos el cine en nuestra región? Tú que ya llevas varios años en esto del cine, ¿cómo ves a los realizadores jóvenes? ¿Cómo ves a los realizadores quizás también de tu generación? ¿Tienes algún autor preferente o alguna obra que te guste o que más o menos nos puedas comentar sobre lo que hacen tus pares en este caso acá? Mira, acá en la región hay un gran movimiento de cineastas que es muy bueno, que tiene diversas temáticas, ¿no? Desde el cine de ficción, al cine documental, al cine también hollywoodense, al cine de terror, etc. Hay una diversidad de cineastas, en los cuales se ve una creatividad bastante alta, y eso es admirable en nuestra región. Yo creo que yo no he encontrado, además de Santiago, otra región que tenga este impulso de desarrollo de cine
que muchas veces se hace a pulso, muchas veces se hace sin dinero, pero con el amor del cine, porque uno que se enamora del cine ya después no lo puede dejar, porque es como una adicción, pero se tienen muchas realizaciones, ¿no? Y yo creo que la región del Maule tiene un buen futuro en los cineastas. Lo que yo echo de menos un poco el apoyo también institucional para los cineastas, para poder desarrollar festivales en Talca, por ejemplo, festivales de cine regional. Cinecom en Constitución ha hecho festivales de cine regional muy importantes, ¿no? Pero falta esa continuidad. No solamente hay que hacer cine, sino también hay que mostrar el cine. Claro, la instancia de... Y para mostrar el cine necesitan salas de cine, de arte, que en Talca lamentablemente no hay, pero debieran haber cine-arte para poder mostrar esto. Bueno, la Universidad de Talca también ha hecho cine, tiene un cine importante, la Católica también, pero hace falta promover todo este cine regional, juntar todo este cine regional para promoverlo, porque es de una gran riqueza, tanto de ficción como cultural, y obviamente tenemos, digamos, algunos íconos importantes como los hermanos Bustamante, Juan Carlos y Patricio, que empezaron haciendo este cine rural del Maule, claro, ¿no? Y de alguna manera, cuando las personas han visto nuestro cine en otras partes, en México, en España, han visto el caso mío de mi cine, se han admirado de la riqueza que tiene el Maule, de la riqueza de historia, que aquí un John Ford, aquí no sé, cualquier cineasta norteamericano habría hecho grandes películas, porque hay grandes historias que hacer, grandes guiones, ¿no? A veces lo que yo echo de menos es que muchos cineastas a veces filman cosas muy hollywoodenses, de Europa, de Estados Unidos, y no ven las propias historias locales que hay acá. El tema de los bandidos rurales, por ejemplo, que es un gran tema, los cuentos de Mariano Latorre, de Carlos Acuña, de Fernando Santibán, etcétera, que son cuentos que podrían llevarse al cine en guiones extraordinarios. Claro, perfectamente. Extraordinarios, como o las historias oscurantistas, por ejemplo, la historia, que exactamente. hay muchas en el campo que aparecen relatos de aquella. Hay muchas historias que podrían hacer guiones importantes de cine, como lo hizo John Ford en Estados Unidos, que creó todo un mito del western basado en la propia historia de Norteamérica, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, buscar todos estos escritores, todos estos cuentos que se han hecho desde los años 20 en adelante, estos grandes escritores criollistas, y llevarlo al cine, y sería un cine extraordinario que en otras partes lo admirarían. Pero afortunadamente aquí hay una gran creatividad en los cineastas y una gran calidad también en el cine, ¿no? Que se ha hecho. Entonces yo creo que tenemos un buen futuro. Perfecto. Oye, Patricio, y yéndonos un poco al tema de la creatividad o de los momentos para hacer cine, ¿cuál crees tú que es el momento que más disfrutas al hacer cine? Si es cuando estás escribiendo el guión, cuando estás investigando, cuando estás editando, ¿cierto? Realizando el montaje, si es en el rodaje, o si ya es cuando estás estrenando en una sala de cine y le dan el play y la gente está toda viendo. Mira, yo creo que para mí la parte más entretenida es el rodaje, cuando uno filma la película y uno recorre grandes lugares, por ejemplo, no sé, el Ramal, o recorre la precordillera, o recorre los pueblos del Maule, y va rodando y va conociendo gente, y va contando su historia, y comparte con la gente, comparte su once, comparte su fiesta, comparte la fiesta campesina, religiosa, etc. Esa parte es muy entretenida, para mí ha sido un gran logro, y se ha pasado muy bien cuando uno filma en esos lugares. La parte más dura yo creo que es la edición, ¿no? Ahí es la parte, porque la edición es un trabajo solitario, que se hace, ¿no es cierto?, a veces por meses, en el cual uno va cortando y va editando la música, las imágenes, y ese es un trabajo... El foley, claro, entonces es un trabajo solitario que a veces, bueno, yo edito mis propias películas, pero entiendo a las personas a las cuales le edita otra persona, porque es un trabajo bastante arduo, bastante lento, a veces en 8 horas uno edita 1 minuto, ¿no? Y después vuelve atrás y lo vuelve a editar. Claro, y siente que uno no avanza. Claro, que después de una semana ve las imágenes o la secuencia y la recapitula completamente, la rehace totalmente. Entonces es un trabajo creativo, muy creativo, ahí está la creatividad en la edición, pero yo creo, para mí el rodaje para mí ha sido siempre fundamental, porque en el caso del documental mío, que yo recorro la región para hacerlo, ¿no? Mis documentales siempre son de zonas, de regiones, de áreas que me muevo,
salvo uno que fue la Casa MacIver, que ahí me encerré en la Casa de Constitución para hacerlo, todos mis documentales son de viaje, ¿no? Claro. En el cual en este viaje uno aprende, ¿no? El viaje siempre, más que la llegada, es el viaje en el cual uno va aprendiendo y va conociendo personas. Entonces, esas son las dos áreas. Bueno, y cuando se estrena también, ¿no? Cuando la gente va y ve la obra. Yo nunca veo la película con gente, no me gusta ver la película con público, prefiero que la gente vea y después me comente, ¿no? Claro. Y una cosa extraordinaria que me ha pasado, que uno a veces da un mensaje en la película, pero cada persona que ve la película le saca otro mensaje distinto a lo que uno pensaba hacer y empieza a sacar otras teorías y Otra interpretación. claro. Y otros descubrimientos que yo ni siquiera me imaginaba que estaba en la película. Y eso también hace que la película esté viva, ¿no? Y a veces la película uno la pierde y pasa a ser universal, de otras personas. Y uno la deja escapar. Cobra otro sentido. Otro sentido, uno deja escapar la película y ya no es la película de autor, sino que es la película de todo y cada uno ve su propia interpretación. Entonces ya deja de ser la película al momento que uno ya la estrena, porque cada persona que ve la película le encuentra su propio sentido y a veces su propia interpretación, ¿no? Entonces Claro. ya la película pasa a ser de todas las personas, ¿no? Y no solamente de uno. Oye, y en cuanto a ese rodaje del cual disfruta, que es como un viaje antropológico, etnográfico, ¿cierto? De descubrir, de conocer, de aprender de esas culturas. En general lo haces solo, con muy poca gente, porque claro, hay rodajes que, no sé, 10, 15, 20, depende de la obra cinematográfica, que pueden ser muy caóticos también. Conversábamos con nuestro invitado del programa anterior, que claro, le encantaban los rodajes caóticos, donde pasaron muchas cosas. Acá lo tuyo es más tranquilo, vas tú con tu cámara, con uno o dos asistentes o alguien que te acompañe. Mira, en general, para hacer documental, uno tiene que pasar invisible, ¿no? Pues si no, interrumpe la secuencia y la gente ya actúa de otra manera. Claro. Cuando estás sin la cámara, la gente actúa de una manera y tú pones la cámara y actúa de otra manera. Y eso contamina. Entonces yo lo que trato de hacer es de ir con una o dos personas y pasar lo más inadvertido dentro del grupo. Porque así uno capta la realidad documental, como yo hago documentales, de cómo se comporta la gente. Tal cual es. Tal cual es. ¿No? Porque al momento que tú llegas, por ejemplo, con foco, con luces o con gente, claro. ya la gente se altera. Sí. Se altera altera, digamos, el medio y la gente ya actúa de otra manera. Claro. ¿No? Incluso cuando yo hago entrevistas, yo primero converso mucho con la persona, mucho, y con la cámara prendida. Puedo rodar 2, 3, 4 horas y de repente la gente se olvida de la cámara y a la media hora empieza a contar su interior. Ya, ¿no? tranquilo, sin la presión de que lo están filmando. Y ya no está viendo la cámara, sino que después de media hora de conversar contigo, de una hora, empieza a revelarse el interior y el yo interior de la persona. Y la persona ahí es como un psicoanálisis, ¿no? La cámara se transforma en un psicoanalista. Entonces se olvida de la cámara, pero ahí yo lo hago yo y la persona, nadie más. No creo que esté nadie más en la persona. Tú pones un foco y ya la persona se evade, se pierde. Entonces está la cámara, yo y la persona que está delante, después de media hora ya se empieza a revelar. Eso me pasó mucho en Penitente. En la escena final del Angelito, estaba yo y la persona que habla del Angelito y de todo este mundo onírico de lo que significaba para él. Y ella, después de media hora de hablar con ella, de otras cosas, empezó ella a hablar de esta profundidad de lo que significaba la muerte, ¿no? Para ella. Y obviamente yo la dejé hablar, no la interrumpí para nada, ella hablaba, no la interrumpí ni le cambié la idea. Y la cámara obviamente pasó a un segundo plano. Ahí es donde uno logra realmente el sonido. Aquellas personas que hacen un documental un poco, digamos, periodístico y que va a un lugar, entrevista a un par de personas, 10 minutos, 15 minutos, y los caballos que se va, no logra nada. Es un reportaje. Un reportaje. Y no logra nada de rescatar. Tú tienes que estar con las personas, vivir con ellas. Hay una intimidad en la que tú de a poco entrar en confianza con ella. Lo importante es estar en confianza con la persona, darle confianza para que ella te invite a su interior de su casa para que veas los ritos religiosos que son muy celosos los campesinos de mostrarlo, ¿no? Claro. Entonces ahí tú te haces amigo de ellos y pasas a ser una persona más y la cámara pasa a ser invisible. En ese momento tú captas la realidad cultural y trascendental de ese mundo. De otra manera no lo puedes hacer. Y eso hay que tener mucho tiempo, mucha paciencia, por eso yo demoro 2, 3, 4 años en hacer un documental. La Casa MacIver de Constitución me demoré 6 años en hacerlo, ¿no? Porque necesitaba los momentos para hacerlo, ¿no? Entonces el documental
Ahí el documental se revela como cine y no como reportaje que va un momento, saca un par de notas folclóricas típicas, ¿no es cierto?, para mostrar durante Claro, un minuto y una se van. postal Eso no ahí es. del Claro, lugar. ahí el campesino no revela nada, pero se requiere un trabajo muy psicológico para entrar a este mundo campesino que es muy profundo, que tiene muchas capas culturales y tú puedes llegar al principio, a la que muestra la noticia, pero para llegar a las capas profundas tú necesitas mucho conocimiento, mucho respeto, mucha intimidad para poder entrar a ese mundo y rescatar todo lo que he rescatado yo en estos 7 documentales que he hecho sobre fundamentalmente el mundo rural, ¿no? Casi todos han sido del mundo rural, salvo uno solo que fue la Casa Maquíver, que es sobre una familia en constitución de la Casa Patrimonial de los Maquíver. Claro, el del Museo Higginiano me parece El también Museo que tiene Higginiano, claro, el Museo Higginiano que era más bien una especie de documental a pedido que hizo la Diván para rescatar lo que queda del museo después, antes del terremoto, ¿no? Que fue una cosa a pedido, que yo no hago cosas a pedido, pero esa vez la hice. Esa fue de manera excepcional. Excepcional para trabajar en rescatar un poco cómo quedó el museo después del terremoto tan destruido. Pero los 6 documentales anteriores son documentales que tienen una ontología del ser maulino que requiere mucho tiempo, leer mucho la literatura chilena, hay que leer mucho la literatura chilena antes de hacer un documental y literatura universal para ser un buen cineasta y obviamente saber respetar también el mundo campesino y respetar los límites en los cuales uno puede filmar y en los cuales uno no puede hacerlo, ¿no? Y de esa manera el campesino se abre, ¿no? Y puede uno encontrar esta cultura que para el Maule ha sido muy, muy preciosa y muy, muy extraordinaria. Y eso es lo que yo he reflejado en mis películas. Por eso mis películas yo siempre he tratado de que sean universales, que en cualquier parte del mundo que las vea, la persona que las vea se reconozca sus propios valores, ¿no? Culturales, antropológicos, religiosos, etc. No las hago tan locales que no puedan servir, digamos, o puedan ser, no puedan ser comprendidas en otros lugares. Oye, y en cuanto a este proceso, tú entonces ya realizas estas grabaciones, las conversaciones, la intimidad, ¿cierto?, de los ritos, de lo que te comentan las personas, y luego las imágenes de archivo, por ejemplo, esas en Super 8 o en esos registros antiguos, ¿a la par te vas consiguiendo, buscando eso, o tú ya tienes, digamos, o siempre estás consiguiendo, buscando cosas? Mira, yo siempre he tratado de conseguir películas antiguas del Maule, hacer una cineteca a la par de lo que estoy filmando, porque va en mucha concordancia, como yo trabajo en el mundo cultural, antropológico, por ejemplo los faluchos, ¿no?, de Constitución, o lo que es el mundo del mundo campesino, de las trillas, o el mundo religioso, o el mundo de la convivencia. En esas películas que yo voy rescatando a la par de lo que estoy filmando, los voy encontrando, digamos, como el respaldo, ¿no?, como la prueba a esta teoría, a esta hipótesis que yo planteo. Ahí voy de alguna manera revelando cómo ha sido el Maule hacia atrás. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de los astilleros del Maule, o si hablo de los faluchos, tengo películas de los faluchos, de los guanayes, construyéndolos, de los astilleros de los años 20, de los años 30, de los años 40. Entonces, pero yo sigo recopilando ese material fílmico por 2 motivos. Primero, porque pueden servir para revelar una identidad dentro de las películas y además para que no se destruya, no se pierda. Porque el celuloide a la larga se destruye, se deteriora porque es orgánico y ahí se pierden imágenes muy preciosas. Entonces yo voy recopilando todas estas películas en 8 y 6 milímetros que las personas tienen para poder digitalizarlas y al verlas, ¿no es cierto?, después de 50 años, todas estas personas que estuvieron en la oscuridad vuelven a la luz y tú las vuelves a resucitar, claro, porque uno no se da cuenta que todas esas personas están muertas. Pero cuando tú las ves en imágenes están vivas porque están siendo contemporáneas contigo y las ves como si estuvieran junto contigo. Y uno piensa, no, si esta gente es del año 20, del año 30, que ya están muertas mucho tiempo. Ahí pero el cine la logras tener con vida, con movimiento, con risa, ¿no es cierto? Espontáneo, claro, como fueron grabados. En sus actividades, como si estuvieran ahora haciéndolo. Y fueron hechas hace 40, 50 años atrás. Entonces, esa es la magia para mí del cine documental también, de poder ir revelando todo este mundo que ha quedado en este celuloide y que si alguien no le da la luz necesaria en el revelado
y en la digitalización todas esas imágenes mueren. Se pierde. Y esa es como la segunda muerte, ¿no? Porque al morir las imágenes, esa gente nunca más se va a volver a conocer. En cambio, el cine las puede revelar, las puede mantener vivas por siempre. Les puede dar otra oportunidad, claro. Y las puede mantener vivas por siempre, porque el cine, a diferencia de la foto, que fija, el cine tú ves el movimiento y ves cómo la persona caminaba, cómo vestía, cómo se reía, los juegos que tenía. Y eso, obviamente, le da un valor patrimonial muy fuerte al cine que yo hago para revelar este mundo maulino y que en el fondo es un mundo también universal. Claro. Oye, y en cuanto al aspecto más técnico, que hace un poco rato atrás conversábamos de las cámaras. Tú igual ahí tienes tu cámara regalona. ¿Nos podrías comentar más o menos con qué cámara grabas más o menos y por qué te gusta esa cámara y no te gustan las otras? Claro, mira, yo empecé en el año 2000 a filmar con las cámaras que salían Sony en esa época, que las grandes cámaras, con cinta, y después fui evolucionando a las cámaras con tarjeta, las cámaras ya digitales, en alta definición, 4K. He ido evolucionando porque va cambiando los tipos de formatos. La tecnología, claro. La tecnología. Pero a mí me interesa mucho a mí me interesan dos cosas. Por el tiempo que yo me demoro en hacer películas, yo necesito tener mi propio estudio de cine. Tengo todo lo que tenga que tener cine, cámara, foco, cinta, editores, computadores, todo, ¿no? Entonces no tengo que estar pidiendo o tengo que estar buscando ese tipo de material. O sea, yo me doy mis propios tiempos y como me autofinancio en las películas tampoco tengo que estar dando cuenta a nadie de lo que tengo que gastar. Normalmente los proyectos duran 6 meses, después tiene que dar cuenta y en 6 meses yo no hago un documental. Claro. Yo puedo hacerlo en 4 años y como tengo todo a mi disposición, yo me tomo el tiempo que quiero. Y para mí la cámara de cine es la cámara tradicional, ¿no? Con el cuerpo, con lente, ¿no es cierto? Con el cubre foco, con la tarjeta, es el tipo de cine tradicional. Ahora ya han salido cámaras más pequeñas, fotográficas, que filman en tarjeta pequeña, que obviamente también hacen el mismo trabajo. Pero a mí me interesa más que la cámara, la calidad del cine, la calidad que tenga. Entonces, se puede filmar en Full HD, se puede filmar en 4K, mucho mejor. Pero que la imagen final tenga una realidad que sea plasmable en cuanto a calidad. Entonces, en ese sentido, yo también he ido evolucionando con las cámaras y para mí la cámara de cine es la cámara de cine tradicional, ¿no? Más que la cámara más pequeña o fotográfica, para mí la cámara grande es como... Esa es la de verdad, es la de verdad. Es la de verdad, claro, es como... Obviamente el formato que uno tiene, cuando uno también tiene un auto y se queda con una marca porque le gusta esa marca, claro. habiendo otras, pero es el formato que para mí me gusta hacer ese tipo de cine, ¿no? Pero en algunas oportunidades yo requiero tener una cámara fotográfica para filmar, para no interferir tanto con el mundo con el cual estoy filmando. Si estoy filmando, por ejemplo, un rito muy sensible por una familia, un rito campesino, muy sensible, obviamente no estar con una inmensa cámara en medio. Claro. Tengo que estar con una cámara más pequeña filmando, ¿no? Y ahora incluso hasta con el celular se puede filmar en buena calidad. Lo importante es que lo que uno registre tenga una calidad documental y una calidad que pueda ser después proyectada. Claro, eso es lo esencial. Oye, Patricio, y para ir cerrando, me gustaría pedirte si le puedes dar un consejo, ya, o puedes motivar, por ejemplo, a nuestros espectadores, a todos los que están viéndonos, que les gusta el cine, que a lo mejor están grabando con su celular o con alguna cámara antigua, o que quieren actuar, o que quieren producir, o que quieren ir a algún pueblito, ¿cierto?, a grabar algún rito, en fin. ¿De qué forma tú podrías motivarlos? ¿Qué tips les podrías dar o qué consejos a nuestros televidentes? Mira, yo creo que las personas que quieran hacer cine acá en la región del Maule, lo más importante es que primero lean la literatura chilena, ¿no? A los autores chilenos, Mariano Latorre, Carlos Acuña, lean a Fernando Santibán, etcétera, a todos los criollistas, Lautaro Yancas, ¿no? A todos los criollistas, Eduardo Barrio, a todo este mundo, a todos estos escritores que hicieron cuentos muy preciosos sobre el Maule y que muchas veces fueron cuentos que ellos mismos vivieron y después los contaron. Y desde el año 20 hasta el año 50, 60 hubo una literatura muy importante. Y esos cuentos
al leer la literatura chilena, primero, todo guionista debe leer mucho la literatura, no solamente chilena, también universal, puedan sacar ideas muy fundamentales para hacer cine. Un cine que yo prefiero y siempre practico hacer un cine regional, ¿no? Yo sé que hay muchas ideas universales y uno siempre está pensando en Hollywood y hacer películas que lleguen a Europa o que sean semejantes a las que se hacen en Estados Unidos, pero nosotros tenemos historias como para hacer un cine regional, porque Italia, por ejemplo, hizo el neorrealismo y es propio de Italia, ¿no? Claro. Los japoneses, con Akira Kurosawa, hizo un cine que es propio de los japoneses y ha sido universalmente alabado. Nosotros tenemos esa historia que faltan todavía cineastas que la saquen y la proyecten al mundo, y el mundo se va a enamorar y se va a admirar de esta historia del Maule. Lamentablemente han habido pocos cineastas, pocos directores acá en Chile que han hecho películas sobre la literatura chilena. Siempre son guiones que ellos crean, pero todo el cine europeo, todo el cine norteamericano está basado mucho en la literatura, no en la creación personal. Acá se parte al revés, de la creación personal, muchas veces pensando en Hollywood, en Europa se hacen películas para festivales, pero si tomáramos la literatura chilena y leyéramos los cuentos de bandidos, de trillas, de brujos, de encantamiento, etcétera, del Maule, de esta trayectoria de los faluchos, que todavía falta la gran película de los guanayes, hiciéramos películas de este estilo, yo creo que en otra parte del mundo se admirarían de la identidad y de la heroicidad que tenemos acá. ¿Para qué vamos a buscar héroes a Europa o a Estados Unidos cuando acá tenemos nuestros propios héroes, los guanayes, los campesinos, los pescadores, todos estos bandidos que hubieron en la época de los 30, los 40, ¿no? Los cazadores de zorros, ¿no? Los cazadores de leones. Todos ellos son héroes de una epopeya local que falta alguien que la pueda proyectar al mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay una deuda en el cine regional nuestro y en el cine chileno en general, que se ha hecho muy poco cine de la literatura de nuestro país. Perfecto, muchas gracias Patricio, y para ir cerrando, nos despedimos ya acá de Maule Metrajes, y por último, preséntanos más o menos lo que nuestros espectadores van a ver de tus obras, esos fragmentos que van a ver. Bueno, yo los invito a que vean estas imágenes sobre Historias de Altea, que es la historia del pueblo de Villa Alegre, pero una historia universal. Penitente, la gran película oncológica sobre la religión campesina, basada en preceptos bíblicos. El Maule desde la Torre, que es Mariano Latorre, quien cuenta varios las tradiciones y de los relatos de campesinos del Maule. Y la película La mirada perdida en la niebla, que para mí es la gran película que yo he hecho sobre el Maule, basado en el trayecto que se hace desde el interior, desde Talca hacia Constitución, a través del ramal y a través de estos barcos, ¿no es cierto?, de estos faluchos, de estas balsas de los guanayes, ¿no?, y que recrea también la poesía de Jorge González Bastía. Estas 4 películas que yo creo para mí han sido fundamentales para hacer una mirada interior desde del Maule hacia el público y hacia el universo. Ahí la vendimia se cortaba en batea y se echaba a los camiones o en carreta, porque en ese tiempo habían puras carretas, no se conocían los camiones. Ahí donde don Miguel Bustamante había un camión, él tenía camión, el único que tenía camión por ahí, pues. Los demás eran puras carretas. Aquí mismo en este fondo eran puras carretas que habían. Aquí Cerrillo. En Lagunilla también todos trabajaban con pura carreta. Tenían unas chungas, que se llamaban unas chungas así, y las cargaban en las carretas de a 8 chungas por carreta. En viñitas chicas, ahí la molían en zaranda y ahí un par de cabros arriba pisando la uva y ahí nosotros refregándola así. Aquí mismo en Villa Alegre, unos caballeros que eran toneleros, que les decían los ratones, esos tenían una botellita chiquitita y yo estuve
y ayudarles ahí a pisotear, a pie pelado. Tengo las dos mujeres, gancho. Las dos mujeres. Y a dos no hay nada como usted. Así, digo que me te juzga. Vino muy deprisa el momento cuando ella tuvo su guagua. Y al final mi mamá tuvo que hacer algo como la antigüé. Entonces ella le sacó la guagüita al fuerzo porque se le murió adentro. Ya pues nació muerta y después ya la arreglamos, toda de blanquito. Pusimos un altar, todo de blanco, y la sentamos en una cajita, la sentamos de madera. Y ahí estuvimos toda la noche. Pues. El angelito lo sentaban así en alto y ahí lo adornaban pues, con palomitas, así. Le colocaban florcitas, aquí una coronita con harta florcita. Le colocaban una coronita. Y al frente le hacían un lacito así de puras palomitas. Y su ropa una albita blanca hasta abajo, pero hilvanada así nomás, no bien cosida. Y hay que ponerle una cinta blanca a la cinturita, porque la antigüedad decía de que la madrina tenía que ponerle, porque cuando muere el angelito, y después espera a la madrina cuando muere la madrina, que la cintita le tira para abajo para que suba al cielo. Si le hacían unas alitas de cartón forrada en un lienzo blanco y se las ponían aquí en los hombritos. Y así los angelitos parecían un pajarito. Germán, ¿por qué usted hace una trilla tradicional? Porque es una costumbre de tantos años acá y como se está perdiendo la tradición, he tratado de llevar estos eventos yo para tener un recuerdo, que tengo recuerdo de la gente que viene de atrás. Es una trilla de trigo, no es una trilla de paja como se dice en otros lados, es una trilla auténtica. Mi padre, él también trabajaba, era agricultor y le gustaba hacerla también, la hacía año por medio, así. Pero más pequeña que yo, porque él tenía otros medios. Se gasta mucho más en esto y tiene mucho más trabajo. No, yo siembro mi trigo y después hago mingaco y la amistad de mis amigos me vienen a ayudar y bueno, y así realizamos las cosas y sale bien al final. Mire, pienso, mientras esté sano, la voy a seguir haciendo porque me gusta y para conservar la tradición de las trillas acá en el lugar. La trilla dura un día y por lo menos hoy día va a ser hoy día, mañana tengo que hacer la parra porque no se va a alcanzar a hacer, también es bastante trabajo y de ahí hay que comenzar a ventarla para sacar el trigo, como que corra viento, ¿no? Una trilla así como esta, por lo menos hay que tener sus 40 personas trabajando, entre arredadores y horqueteros. La yegua la traen los mismos amigos. Esta trilla es una trilla de amistad, no es con otro fin.
mi amistad. ¿Cobra plata por eso? No, ellos no cobran y uno los atiende y ellos vienen a pasar un día grato acá. Es que eso es base de la gente, que la juventud ya busca otros medios y ya no queda gente como de trabajo que es forzada para el campo. Entonces la gente se está perdiendo la tradición porque la gente antigua ya se está muriendo, está quedando la juventud y se están yendo para otro lado y entrando a los campos botados. Porque esto es un trabajo forzado. Y entonces ahora hay más comodidad para vivir la juventud y no les gusta eso. ¿Usted recuerda allá por los años 50, 60 que se hayan exhibido noticieros sobre Talca, Constitución, el río, el tren, aquí en el cine? Bueno, cuando empezábamos la función, dábamos sinopsis, noticiero chileno, antes de empezar la película. Duraba como 5 o 6 minutos. Que yo la encontré dentro de los archivos por aquí, que hay varias sinopsis de Melco, Chilefín, y encontré esta sinopsis Constitución. Preguntando a Carlos Velasco, que era mi jefe, y le pregunté de dónde era la sinopsis, po. Y parece que me nombró este señor Galazo, un rector que hay en el liceo, un caballero muy educado, de entrar al cine, por nombrarle alguna, varias gente. Y proyecto la película, 5 minutos duraba, y sale Constitución. Sale una carreta de ellas de Camino Viejo, que uno llama, la variante, la playa, llegaba hasta Calaucillo, el centro de Constitución salía, el estadio, el Cerro Mutrún, la ribera, el río Maule, todo. Era una sinopsis muy bonita, muy antigua. Salía, por ejemplo, que el puro centro del cine, el frontis, eran solamente las baldosas que usted ve, algunas están ahí todavía, y lo más nada, era puro potrero, para allá potrero, no estaba pavimentar las calles, nada. Eso era la sinopsis Constitución. Yo pienso que era el año 40, hacia 40, más o menos, 45, por ahí, el 50, más o menos era la sinopsis esa.